Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas a su programa La Ciencia del Amor. Estamos transmitiendo aquí en Creciendo Contigo Mujer, porque ser mujer es un privilegio y nos da mucho gusto darle la bienvenida, que hoy tenemos una gran invitada que nos va a hacer el honor de compartir con nosotros este programa, esta transmisión en vivo. Nuestra invitada, bueno, pues yo la conocí hace yo creo que unos 5 o 6 años más o menos, o más. Bueno, ya se me fueron las cuentas, pero ella nos va a hacer el honor de compartirnos un tema muy interesante. ¿Quién es nuestra invitada? Pues es nada más y nada menos que nuestra querida Marisa Cárdenas, a quien le doy la bienvenida. Hola Marisa, ¿cómo estás? Hola, Anaí, qué gusto verte. Aquí Igual. andamos. Qué bueno que vienes con nosotros. Les platicaba, pues, que nos conocimos ya hace tiempo, hasta las cuentas se me fueron, pero Sí, yo quiero platicarles que Marisa, durante 23 años, así como la escuchan, 23 años, ha estado dando clases de formación católica y de valores a niños de así es. primaria. Entonces, imagínense toda la experiencia, todas las aventuras, todos los conocimientos que Marisa tiene durante esos 23 años, ¿verdad, Marisa? Sí, muchos años, Anaí. Muy feliz de haber podido estar todos esos años con los pequeñitos, transmitiéndoles pues mis conocimientos, lo poco que sé y lo mucho que aprendí con ellos. Muy feliz de haber estado tantos años. Al lado tuyo también muchas veces compartimos esos momentos. Sí, gracias a Dios que pudimos compartir, aprender Sí, juntas. así es. Como bien dices, aprendimos Sí, mucho de los niños, ¿verdad? Cada ocurrencia que tenían, sí, ser maestro, y bueno, quienes han sido maestros de niños saben que ellos tienen tanto que aportar, ¿verdad? Que nada más estar sí. atentos para poder escuchar el Eh, corazón de los niños, que es precioso, ¿verdad? Exactamente, sí, el más puro corazón, exactamente. Ujú. Pues muchas gracias, Anaí, por haberme invitado. Estoy muy contenta de participar con ustedes y como te decía, pues aquí vamos una charla para aprender, porque sé que tenemos mucho que aprender y para compartir un poquito de lo que yo sé. Ah, Me siento muy orgullosa de haber sido invitada a tu programa. No, pues nosotros más contentos porque de verdad que tenemos mucho que aprender y el tema que tú nos quieres compartir, la verdad es que es tan necesario, que es un tema que nos debemos detener a reflexionar, a considerar, como ahora lo vamos a hacer junto contigo, que nos vas a ir guiando en esta reflexión de un tema tan necesario en nuestra vida, que es la fortaleza, ¿verdad? Es el tema que vamos a platicar. Así es, el tema de la fortaleza que tanto nos falta a veces, ¿verdad? Sí, así es, Anaí. Pues vamos comenzando, si te parece. Ahora sí Claro, que, pues claro, claro. a platicar, si vamos a hablar de la fortaleza, pues, ¿qué es la fortaleza, Marisa? O sea, ¿qué es en sí? Mira, en sí la fortaleza es esa capacidad que tiene todo ser humano, porque todo ser humano tiene esa capacidad de vencer los obstáculos. Depende mucho cómo la trabajes la fortaleza y de ese trabajo que haces día a día vas a depender cómo afrontes tú esos obstáculos que se te presenten. La Mm, fortaleza nos llena de valor, nos llena de tranquilidad, de saber que vamos a poder solucionar los problemas de la vida. Porque la mm, vida es un continuo cambio, un continuo buscar retos, un continuo buscar objetivos. Si nosotros nos ponemos a pensar y ver claramente qué objetivos tenemos, pues vamos a ver que muchas veces se nos van a presentar enemigos que no nos van a dejar avanzar. Entonces ujú. hay que tener muy clara la mente, muy trabajada día a día, porque no es algo que tengamos ya, que venimos con la fortaleza y ya la Ujú. tenemos. Es algo que se tiene que trabajar día a día, pequeñas cositas al día, y pues esa fortaleza nos va a hacer que nos llenemos de valor y Mm, nos dé esa firmeza para aguantar las dificultades. Y como te ujú. decía, la vida es una lucha continua para atacar a los enemigos que se nos presentan en este mundo que vivimos hoy, con tantos enemigos, pues hay que estar preparados porque a veces podemos atacar al enemigo, pero a veces el enemigo nos ataca a nosotros. Ujú. Es como, te imaginas como un soldado, ¿no? Que va a la batalla con su espada, con su escudo,
y pues a veces nos toca luchar contra esos enemigos, nos toca luchar con la espada y ganarle ese enemigo, pero muchas veces el enemigo nos va a atacar y ese escudo nos va a fortalecer para poder resistir esos ataques. Entonces, esa es algo cada persona tiene una manera diferente de vivir esta capacidad, llamémoslo capacidad, porque mientras no se trabaje día a día, no llega a ser una virtud. Que si tú la trabajas día a día, constantemente, con las pequeñas cosas que se nos presentan, llega a ser una virtud. Entonces, hay personas muy virtuosas que tienen esa virtud de la fortaleza. Entonces, es muy importante, sobre todo, empezar a trabajar con los pequeños, porque a veces, pues ahorita en estos tiempos, ya por evitar conflictos con los hijos, cedemos y no los ayudamos a que esa fortaleza se convierta en esa virtud, ¿sí? Sino que se quede en una capacidad para aguantar algo, pero pequeñeces, ¿verdad? Y cuando vienen de veras batallas fuertes, pues no tenemos esas herramientas. Entonces, como mamá de pequeños o mamá de adolescentes, pues tratar de trabajarlas, ¿no? En las pequeñeces de la vida, tenemos que trabajar esas virtudes para afrontar cuando verdaderamente se nos presenten dificultades más graves, ¿verdad? Una tragedia, la pérdida de un ser querido, es cuando podemos descubrir que ya tenemos esa virtud, ya la hemos logrado, ¿verdad? Es decir, en el día a día, digamos, se nos van presentando circunstancias que nos van permitiendo de a poco irla desarrollando, como bien dices, como capacidad y lograr que sea una virtud. De hecho, es virtud cardinal, ¿verdad? O sea, es de las virtudes cardinales, o sea, está en el catecismo y todo, o sea, por algo es una virtud, ¿verdad? Así es, exactamente. Entonces, no nacemos con las virtudes las adquirimos. Entonces, hay que trabajarlas, pues desde pequeños, con la ayuda de papás y de adultos, porque también a veces flaqueamos, porque por comodidad, por flojera, dejamos de trabajar ciertos aspectos de la vida diaria y pues vamos perdiendo esa fortaleza que tenemos. Entonces, es un continuo trabajo para poder sortear esas dificultades que se nos presentan. Y mencionabas que pues es como ese escudo, ¿verdad? Que te va a ayudar a pues a sobrellevar, a salir pues hablando, ¿no? Valga la redundancia, fortalecido de las circunstancias adversas que se te van presentando. ¿De qué circunstancias estamos hablando? O sea, ya hablando tal cual, pues de los golpes enemigos, ¿verdad? Que podemos tener pues tanto en nuestra alma, en nuestro cuerpo, ¿verdad? Claro. ¿Cuáles podrían ser? Sí, mira, tenemos enemigos en el cuerpo, enemigos de mente, enemigos espirituales sobre todo. Es muy importante trabajar la fortaleza en el sentido espiritual. Entonces, tenemos diferentes tipos de fortaleza. Podemos mencionar la fortaleza física, la fortaleza emocional, que es también muy importante, la fortaleza mental y la fortaleza espiritual. Importante trabajarlas todas en conjunto para que verdaderamente esa capacidad crezca y se convierta en una virtud. Exactamente. Y, por ejemplo, pues me gustó mucho cómo lo mencionaste, Marisa, o sea, cómo a los niños, ¿verdad? Irles inculcando pues esa virtud desde chiquititos, ¿verdad? O sea, tú como papá eres el responsable de cómo ellos están viviendo, ¿no? Y me decías, pues a veces le quieres ahorrar las dificultades o quieres tú, pues que no le pase nada, pero eso es imposible. Entonces, pues yo, por ejemplo, que tengo a mi hijo de casi 3 años, ¿cómo me dirías que podría trabajar yo con él la virtud de la fortaleza, así desde chiquito? Mira, desde chiquito, es más, desde bebés, no te digo un niño de 1 año, 2 años, desde que nacen. Sí. Los niños, desde que nacen, podemos trabajar la virtud, trabajar esa capacidad para que llegue a ser virtud. El bebé te pide el alimento y sabemos que va a llorar un minutito en lo que prepara su alimento, y a veces nos preocupamos y queremos tenerlo listo para que se lo tome y el niño no llore, ¿verdad? Entonces, esos momentitos en que el niño llora en lo que preparo el alimento,
pues tomarlo con calma, ver que ese momento, llamamos de frustración diario, pues lo va a ayudar a ser fuerte más adelante. Con niños más grandecitos, pues muchas veces puede ser la fortaleza, sobre todo la corporal, ¿no? Tengo flojera, tengo hambre, en el minuto quieren comer, tengo sed, nos paramos en el Oxxo a comprar una agüita para que el niño no tenga sed. Y esos pequeños momentos es lo que nos ayuda a formar. ¿Tienes sed? Pues espérate un ratito, ya vamos a llegar a casa. Cuando lleguemos a casa te tomas el agua. ¿Estás cansado? Un momentito, tienes que terminar tus deberes diarios. Cuando termines, inmediatamente te vas a descansar. En esos momentos de la vida diaria, si tú trabajas, si lo sabes encauzar, pues van a ser niños con unas grandes virtudes, ¿verdad? Porque la fortaleza no solo nos ayuda, no solo trabajamos la fortaleza, nos ayuda a trabajar otras virtudes, ¿no? Una persona con una gran fortaleza, pues llega a ser decidida, constante, perseverante, valiente. O sea, muchas virtudes las trabajamos de la mano de la fortaleza y esas virtudes nos ayudan a crecer esa fortaleza, ¿no? Entonces, esos momentos diarios, el trabajo día a día es lo que nos ayuda a llegar a ser virtuosos exactamente en esta virtud. Me gusta mucho cómo lo dices, ¿no? Como ayudarles a que en esas pequeñas esperas que la vida misma te presenta, pues no porque tú quieras, ay, lo voy a hacer que se espere a fuerzas para que llore un rato, no, ¿verdad? O sea, es como, pues espérame, claro, en lo que lo preparo tienes que esperar. Exacto, y eso te va a ayudar a ti a irte fortaleciendo también en la voluntad, en la paciencia, como dices, van de la mano, pues otras virtudes. Otras virtudes, exactamente, y como papás también las tenemos que trabajar, ¿no? Sí. El niño llora y a veces yo veo ahora el niño llora, déjame darle el celular para que el niño esté tranquilo y me deje tranquilo a mí. No, pues vamos trabajando juntos las virtudes. Si me ve a mí todo el día con el celular y ahí le digo, no, el celular no, y hace su berrinche y le doy el celular para que esté callado y me deje a mí tranquilo, pues no podemos enseñarle si no damos un ejemplo de cómo se trabajan las virtudes. Entonces es muy importante que nosotros también prediquemos con el ejemplo. Soy fuerte, ¿no? O sea, tengo frío y no traigo mi suéter, híjole, se me olvidó por descuidada, pues aguanto un poquito el frío, ya llegaré a casa, me pondré el suéter. Tengo calor, van renegando porque está aquí calor, pues aguantar, ¿no? Todo el mundo tiene incomodidades y tenemos que aguantar. Nosotros como adultos pues decimos, bueno, aguantamos, pero vamos aguantando sin renegar. Los niños reniegan, pues sí, pero enseñarles que si se lo ofrecemos a Dios, pues es más fácil, ¿no? Es bien importante ofrecerle a Dios nuestros... Para los niños son grandes sufrimientos, para nosotros son pequeñeces, pero esas pequeñeces, quizá cuando sea más grande o tenga que enfrentar la pérdida de un ser querido, una tragedia, pues va a estar fortalecido para poder resolver esos conflictos más fácilmente. Pero siempre, yo como digo, ponerlo en manos de Dios. Eso. Ponerlo en manos de Dios. Sin Dios, pues no es fácil. Y con Dios, pues todo, tenemos todo. No como quisiéramos a veces, exacto, pero sí como Dios sabe que para nuestro bien y nuestra salvación es lo que necesitamos. Entonces, es una de las partes, cómo trabajar esa fortaleza, pues estar cerca de Dios, confiar en Dios, saber que Dios me va a ayudar, ¿sí? Pero está en nosotros trabajarlo, exactamente, trabajarlo. Como decías hace ratito, ¿no? Cómo la fortaleza se une a otras virtudes. Ahora me gusta cómo lo enlazas a la confianza, ¿verdad? O sea, porque yo puedo sobrellevar esta situación, esta dificultad, pues porque confío en que hay un Padre providente que está velando por mí y que por algo esta situación en este momento se presenta de esta manera, ¿no? Ahí vienen las fortalezas espirituales, ¿no? Que son tan importantes trabajarlas junto con todas, pero las fortalezas espirituales, trabajarlas, pues de ahí viene, ¿no? Saber que esas dificultades, pues no son nada más nuestras, sino que hay alguien más allá de nuestro propio ser, que si nosotros confiamos en ese alguien que para nosotros es Dios amoroso, si confiamos en él,
pues sabemos que nos va a ser más fácil sortear las dificultades y que esas dificultades nos van a ayudar a crecer. A veces digo, de las dificultades, pues saca lo bueno, ¿no? Aprende y deja ir lo que no, aprende de las dificultades y pues confía en Dios. La confianza en Dios es súper importante. Y la fortaleza espiritual, pues trabajarla, no solo la corporal, no solo la mental, no solo las diferentes fortalezas, ¿no? El cuerpo, pues sí lo trabajamos, hacemos ejercicio, comemos sanamente. La fortaleza mental, pues ver con claridad, hay que ver con claridad las cosas para ver cómo vamos a resolver ciertas dificultades. Las fortalezas emocionales que nos permiten controlarnos en esos momentos difíciles y de mucho estrés, saber expresarnos, el estrés, el saber controlarnos, y la fortaleza espiritual, que pues sabemos que Dios está ahí. ¿Y qué hago yo? O sea, ¿cuánto amo a Dios? Que lo tengo en mí, lo tengo presente, lo tengo en mis manos y confío que Él me va a ayudar. Si yo no confío en Dios, pues va a ser más difícil sortear las dificultades, ¿verdad? Se podría decir entonces como la fortaleza espiritual, como si fuera como la base de las otras fortalezas, mental, la emocional que acabas de decir, hasta la física, ¿no? O sea, cómo te hasta cambia. la física, exactamente, sí, la fortaleza espiritual es tan importante porque si tú no confías en Dios y no tienes de qué agarrarte, o sea, como decía yo, o sea, agárrate de Dios, ¿no? Del Cristo que tienes en tu cabecera, ves los pies aquí del Cristo, agárrale los piecitos y no los sueltes, ¿no? Él te va a ayudar a salir de estas dificultades que a veces se nos presentan. Entonces es muy importante los niños desde bebés enseñarlos amar a Dios para que esa fortaleza vaya creciendo. Y es uno de los puntos que nos hacen crecer en la fortaleza espiritual. Hacerme esa pregunta cada mañana, ¿qué tan cerca estoy de Dios? ¿Cuánto amo a Dios? ¿Le dedico un tiempo a Dios? Eso me ayuda a mí a crecer en lo espiritual, a formar esa fortaleza espiritual de que tanto hablamos, ¿no? Que complementa los otros tipos de fortaleza que Dios nos los ha dado también, o sea, vienen implícitas en el ser humano y si las como capacidades, pero si las trabajamos, pues como te decía, llegan a ser grandes virtudes, ¿no? Entre ellas la fortaleza. Exactamente. Qué importante todo esto que estamos reflexionando, ¿no? O sea, cómo nos ayuda a tener otra visión de nuestro día a día, ya no nada más ver, ay, no, me pasó esto, yo casi el conteo de daños del día, ¿no? O sea, ya ves más allá de eso, o sea, ves, oye, qué gran oportunidad tuve hoy para vivir la fortaleza en esta dificultad pequeña o grande que se me presentó, ¿verdad? Así es, exactamente. Como te decía, es algo muy personal porque las dificultades se nos presentan de diferente forma, perdón, a cada quien. Entonces es algo muy personal. El trabajo personal es el que nos va a hacer crecer hasta llegar a ser virtuosas en la fortaleza. Exacto. Entonces no es como una regla de 3 que el resultado es exacto y es muy matemático, ¿no? Es cómo trabajo yo para lograr vivir la virtud de la fortaleza. ¿Qué hago yo? ¿Qué camino puedo seguir? Pues sí, hay algunos puntos que podemos seguir para decir, a ver, ¿qué tengo que hacer para sortear esas dificultades y que yo sea fuerte ante esas dificultades, ¿no? Por ejemplo, el hombre siempre está en busca de algo, está en busca, en busca, y sabemos que se nos van a presentar muchas dificultades y no nos detenemos a pensar, a ver, estoy buscando qué sentido tiene mi vida, hacia dónde voy. Si nos sentamos a meditar un poquito y ver qué es lo que quiere Dios de mí, pues es más fácil prever qué dificultades se me pueden presentar y así podemos enfrentarlas sin miedo, con más valor, ¿no? O sea, resolver claramente. La fortaleza mental es la que te ayuda a pensar claramente hacia dónde voy, qué estrategias tomar para poder vencer esas dificultades. ¿Verdad? Y a lo que dices, parece que sería necesario pues, un momento de detenerte y no siempre lo tenemos. Y diría yo, pues, de detenerte a orar, porque si dices, oye, delante de Dios, o sea, pon tu vida, las cosas que estás viviendo, en donde necesitas fortaleza,
pues si no haces oración, ¿cómo vas a tener ese momento, verdad? Exactamente, y es bueno reflexionar y en el día a día Sí. tomar un alto, cualquier momento del día, un alto y decir, a ver, ¿hacia dónde voy? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Por qué esta dificultad se me presentó y cómo voy a resolver esta dificultad? Ujú, ¿Qué instrumentos tengo para vencer esta dificultad? Y como mm, te decía, pues ponernos en manos de Dios, sí. confiar en Dios, porque Él nos va a mandar los instrumentos para hacer esto. Es prever, es una de las cosas, prever, como Ujú, te decía. Otra cosa es recordar solamente la vida de Jesús, meditar en la vida de Jesús. Si nosotros mm, nos ponemos a meditar la vida ujú, de Jesús, pues qué mayor ejemplo de fortaleza, ¿no? Él desde que llegó sí, al mundo sabía que venía al mundo, sabía que iba a sufrir en el mundo, era un sí. ser humano que en su momento sufrió, recordemos, hasta sudó sangre, pues ver, y jamás lo veíamos quejarse. Él seguía su camino, los hombres que seguían a Dios, otra cosa muy importante, el amor a Dios. Jesús amaba a su Padre Dios, los hombres Mm, que seguían a Jesús, ¿por qué tenían esa fortaleza? Porque sabían ellos que tenían el amor de Dios. Ellos ujú, amaban a Dios, seguían a ujú. Jesús y aguantaban todos martirios, Sí, persecuciones, cosas verdaderamente grandes, ¿no? sí. Entonces es ahí donde aprendemos poniendo el ojo en la vida de Dios, en amar a Dios, cuánto amo yo a Dios. Y es la pregunta que nos deberíamos hacer cada vez que nos damos un tiempito, decir, cuánto amo a Dios como para poner mi vida en sus manos y tener Mm, esa confianza de que mis dificultades van a salir a flote, ¿no? O sea, no como quisiera a la mejor, igual y como yo quiero, ¿verdad? Solo Dios sí, sabe, pero las vas a sortear y las vas a vivir con una fortaleza, como te decía yo, muchas veces no es nada más resistir el ataque, sino ajá, también atacar, ¿no? sí. Para poder resolver y resolver cada dificultad. Y Exacto. ahí, por ejemplo, me gusta mucho cuando mencionas, pues, la vida de Jesús, pues, como un ejemplo, ¿no? Ahí Sí, sí, sí. podríamos encontrar, pues, manifestaciones de todo tipo de la fortaleza, ¿no? Hasta física, ¿no? Cuando hace los De 40 todas. días de ayuno en el desierto, dices, ¿quién puede Exacto. hacer eso, Ahí no? es donde ves, ¿no? O sea, que todas las fortalezas unidas Sí, en una sola, en una fortaleza espiritual que lo llevó a vivir una fortaleza corporal, todo lo referente sí, al cuerpo, cuántas veces sentiría hambre, frío, ajá, cansancio, y él adelante, ¿no? Él confiaba en su Padre Dios, cuántas veces mentalmente estaba cansado, y pues se ponía a meditar qué tengo que hacer, qué quiere mi Padre Dios de mí, es lo que nosotros podríamos hacer, ¿no? Y tratar de imitar un poco a Jesús para ujú, saber que pues esas dificultades pues las vamos a vencer, sí, y sí, tenemos a Dios junto a nosotros. ujú. Es Exactamente. decir, una manifestación, digamos, del amor a Dios más bien sería que eres una persona fuerte. O sea, que Exacto. no quiere decir que no tengas Uh-huh. dificultades, que no haya días donde, por ejemplo, hay quien piensa, Exacto. eres fuerte porque jamás lloras, jamás te pones triste, nada que ver, puedes tener Uh-huh. días que te derrumbes y que digas, pues hoy no puedo, pero Exacto. confío en Dios, que Él es mi fuerza. Exactamente. Sí, porque realmente vamos pensando que el ser humano, te decía, en la busca de ese Sí, sentido de su vida, pues sí. estás buscando y se te van a aparecer miles de dificultades, no solo corporales de que tengo frío, tengo hambre, la situación Ujú. económica, no solamente corporales, también mentales o emocionales, de salud, una tragedia. Si Sí. nosotros estamos con Dios espiritualmente, pues sabemos que a lo mejor vamos a seguir con ese sufrimiento, pero vamos a saber llevarlo de Ujú. una forma más serena, una forma más en paz, que es lo importante, ¿no? De vivir esta fortaleza. No es que vayamos a evitar, como te decía, a lo mejor podemos evitar ciertos obstáculos, pero muchas Ujú. veces nos toca recibir. Sí. Entonces, aquí está, pues, como el saber que voy a recibir ciertos embates de la vida, pero aquí estoy con Dios agarradita para que me ayude a salir adelante, ¿verdad? Y Ujú. aquí, y seguir aquí.
ya te digo. Entonces ahí es donde se manifiesta la fortaleza, las actividades diarias. ¿Cómo se manifiesta en un niño? Cumpliendo sus deberes. Ándale. ¿Por qué? Por amor a Dios, o sea, como Sí, algo cuando estás cansado, tengo muchos sueños, estoy fuera de mi casa, quiero llegar, ofréceselo a Dios. eso. Vas a llegar a tu casa a descansar, tengo hambre y no tengo la comida en ese momento, ofréceselo a Dios, ahorita vas a comer, ¿sí? Entonces ahí es donde crees, son las manifestaciones de que estás trabajando para llegar a lograr que esa capacidad no sea solo una capacidad, sea una virtud. Una ¿Sí? Es virtud. la fuerza como ser humano que tenemos, ¿verdad? Uh-huh. A mí me gustó mucho, ¿verdad? Cuando dices, pues es que tú como adulto eres el que le dices al niño, ofréceselo a Dios. Sin esa, digamos, pues tú, o sea, sin esa propuesta que tú le haces, ¿cómo vas a ver el niño, no? Me hiciste que me acordara de un sacerdote, que trabajaba con niños, bueno, él los cuidaba y demás, niños huérfanos que habían estado en guerra y que ellos, pues, por causa de la guerra habían quedado mutilados de alguna parte de su cuerpo. Él los cuidaba en una casa hogar y él dice que su principal labor era ayudar a esos niños a que esos sufrimientos que ya tenían por su situación a causa de la guerra, que lo ofrecieran a Dios, porque decía, yo veía todo su sufrimiento como caía como en saco roto, porque nadie les decía, ese dolor y ese sufrimiento tú lo puedes ofrecer a Dios. Y tú, Marisa, nos haces esa invitación muy, muy clara. Papás, díganle a sus hijos que le ofrezcan a Dios aquellas dificultades, aquellas cosas que estén pasando. O sea, propónganles eso, porque creo que claro. ya se nos puede olvidar. Y tú lo dijiste, ¿no? O sea, los detalles de la vida diaria vamos a formar la virtud. Pero imagínate unos niños que han vivido la guerra, que Sí, junto ¿no? con la guerra viene el hambre, que a la mejor Sí, los huérfanos, que te falta una pierna. Esas son sí. dificultades verdaderamente fuertes, Sí, otro nivel. ¿no? Son Ajá. otro nivel, son penas muy grandes. Pues esos niños al saber que encauzarlos a que ese dolor, ese sufrimiento, lo ofrezcan a Dios, lo ofrezcan por otros niños que a lo mejor sufren menos o más, no sabemos, porque cada quien carga su sufrimiento de diferente manera, Exacto. pues sientes el alivio. O sea, me queda claro que Dios te da el alivio y te da la fortaleza. O sea, Dios es el que te la da y tú eres la que la tienes que trabajar, ¿verdad? Porque ahí está en charola de plata, solamente te queda trabajarla, ¿verdad? Qué bonito verlo de esta manera más completa, ¿no? Porque si a lo mejor este tema tocado de una manera como más superficial, así se podría quedar, no, pues con que tú hagas ejercicio, dediques tiempo, que comas bien y así, ya con eso. Y si vamos más a la profundidad de nuestra verdadera fuente, de nuestra fortaleza, creo que estamos llegando como a esta parte de decir, pues es Dios la fuente de la fortaleza. Dios es la fortaleza, ¿no? O sea, como San Pablo, ¿verdad? Soy fuerte en Dios. Y eso es lo que nos debería pues de dar como ese empuje o ese impulso, como dices, para lo que se nos vaya presentando, que en realidad no sabemos qué No sea, sabemos, ¿verdad? Tú exactamente, no dices, tú sabemos. prevés, pero pues uno A la, propone, Dios dispone. exacto, y a lo mejor una cosa pequeñita para alguien es una carga muy pesada, ¿no? Y Sí, sí para es lo mejor cierto. para una carga muy pesada para otras personas es algo pequeñito, o sea, y es, como te decía, es algo muy personal, pero sí que hay que saberlo trabajar para que sea la fortaleza sea lo que te mantenga la vida, el estar cerca de Dios, porque cuando nos alejamos de Él, pues es muy fácil, esos enemigos de la fortaleza los tenemos aquí al lado nuestro, ¿no? Sí, sí. Simplemente si te digo yo, piensa un poquito en los pecados capitales, o sea, No. pues el cuerpo, pues tienes miles de dificultades, ¿no? Los Sí. vicios que te llegan, te caes en la tentación, cometes el pecado, te alejas de Dios, te olvidas de Dios, no, la oración ya se te olvidó. ¿Y qué pasó con lo espiritual? Pues estoy tan alejada de Dios que ya lo espiritual pues no lo trabajo, pero no, o sea, no sientes el cuerpo sano cuando no compaginan las dos, ¿no? Lo espiritual y lo corporal. Exacto. Entonces, trabajar la fortaleza del alma es acercarnos a los sacramentos, es el alimento como Eso. para la fortaleza corporal, el alimento diario,
pues Ujú. los sacramentos, ¿no? Para Sí. fortalecer el espíritu es súper importante, ¿no? No olvidarnos de ellos. Sí, sí, no, pues nos pasa como el pasaje de la casa construida en arena, ¿verdad? O sea, Así es, si nos sí, basamos en nuestras propias fuerzas, en lo que buenamente o no podemos hacer, pues es como sí, la arena, pero esa así roca en es, realidad, pues es Dios quien nos la, o sea, correcto. cimentados en Dios, sí somos fuertes, Así como es, esa casa, ¿verdad? la roca firme exactamente, donde construimos, hay que construir en roca firme. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues tener presente a Dios, ¿no? Ir cada día poniendo una piedrita y no dejarlo en granitos de arena. Mm, Así es, ya te digo. Y desde que nacemos, desde que nace el sí, bebé, yo creo que desde antes de nacer ya sabemos que el niño tiene que trabajar desde el momento en que nace está el niño trabajando ujú, la fortaleza, porque el nacer, venir a este mundo sí. algo es algo que no, estar muy a gusto con mamá y salir al mundo, pues desde ahí empezamos a trabajar la fortaleza, ¿no? Ujú. Sí. Y bueno, Marisa, hemos hablado del tema, hemos platicado ideas muy interesantes que nos han ayudado como a profundizar, además de la vida de Jesús, de Dios mismo, ¿verdad? ¿Tú a quién admiras en este tema de la fortaleza? O sea, alguien que para ti ha sido Sí. modelo de fortaleza. Mira, me puse a pensar, a ver, Jesús, pues ese lo tenemos como modelo principal, ¿no? Sí, Es sí, nuestro modelo totalmente. principal, pero tengo tantos modelos y hay modelos que puedo decirte, no, pues de hace años, ¿no? Pero Mm, hay modelos modernos, no sé, los mártires mexicanos que son pues ya de una sí, época más acercada a nuestras vidas. sí, José Sánchez del Río, un modelo de fortaleza, San Esteban, mm, San Lorenzo, que fueron mártires de la iglesia, y dices tú, sí, San Tarcisio, o sea, un joven que estuvo ahí para defender y la fortaleza de que no dejo y aquí estoy yo para luchar contra el enemigo. Y me es muy difícil como elegir a uno solo y decir, pues este es me encantaría poder decir, este es mi ejemplo de fortaleza, pero son tantos, o sea, yo veo wow, María, la Virgen María sí, simplemente, o sea, ujú, sabía que su hijo venía a cumplir una misión y no creo que haya algo más doloroso que perder un hijo. Y ay, desde que recibió a su hijo, María trabajó por amor a Dios. San José, otro ejemplo de fortaleza, ¿no? ujú, Traer a la familia de acá para allá sí, sin sí, renegar, cumpliendo la voluntad de Dios. Entonces es tan difícil como elegir un santo que digas, a ver, que sea mi ejemplo de fortaleza. O sea, pues hay tantos que un día me acuerdo de uno y digo, ay, no, mm, como el, el sufrimiento de cada uno, Santa Mónica, cuando los problemas con los hijos, ¿no? Que duró sí, 15 años de oración, esa fortaleza para hacer oración, para que el hijo se encauzara y llegó un gran santo, San Agustín, ¿no? O sea, ujú, ¿a qué llegó esa fortaleza, esa perseverancia, esa constancia? Pues a tener un hijo muy santo. Aparte de que sabemos que su esposo era un hombre gruñón, sí, corajudísimo, ay, no, todo lo que tú quieras, y ella decía, pues la frase de que tengo muy presente es de ella, o sea, de Santa Mónica, pues para pelear se necesitan dos. Entonces oh, ella guardaba silencio, hacía oración y en la oración, la fortaleza, aguanto a mi marido gruñón, rezo por mi hijo y mira qué gran santo, ¿verdad? Tenemos a San sí, Agustín, un gran santo, por la fortaleza de su madre, exactamente. ujú. Qué Entonces bonito nos mencionas así como vidas de santos, ¿verdad? Que nos pueden iluminar en nuestra propia claro, vida porque los y vemos muy lejos, ¿no? Como que ves, uy, no, sí, un santo del siglo primero, qué sé yo, no, pues tenemos santos muy actuales, ¿no? Los sí, mártires mexicanos y muchos más, ¿no? Entonces no están tan lejanos a nosotros y verdaderamente sufrieron calamidades, ¿verdad? Que uno dice, no, pues estamos muy a gusto en nuestra casa tomando el cafecito. Ellos sí sufrieron ujú, calamidades, ¿no? Y muy jóvenes, o sea, hay mártires muy jóvenes. Entonces, sí, que los niños sepan que también eso, son niños como ellos, ¿no? eso, Y ajá. que el trabajo día a día es lo que los hace fuerte como ellos, ¿verdad? Me gusta como lo que dices, es otra idea para nosotros como papás, ¿no? O sea,
platicarle a nuestros hijos la vida de santos, ¿no? O sea, que Sí, muy conozcan. importante, sí, Sí, muy importante porque los vemos muy lejanos, pero cuando tú empiezas a leer a los niños la vida de santos, de los santos, o sea, empiezan como a ver que fueron pecadores, que fueron seres humanos como nosotros, que fueron gente que buscaba un objetivo, a lo mejor no estaba ni cerca de la iglesia y todos ellos con esa lucha, esa confianza que nos tiene Dios y que nos da los caminos para llegar a Él, pues llegaron a ser grandes santos, ¿no? Un personaje normal como cualquier ser humano, ¿no? sí, sí, sí. Llegar a ser humano. Y podemos, pues nosotros llegar a ser santos, o sea, un santo no es el que está en el altar, o sea, un Ujú. santo es aquel que vive conforme a lo que Dios nos pide y hacer de nuestras actividades del día a día, santificarlas, ¿no? Ese es llegar a ser santo, ¿no? Entonces, esos trabajos para estar fuertes es lo que nos va a llevar a la santidad, que es lo que todos buscamos, ¿no? Ah, qué bonito. Me gusta mucho lo que dices. Sí, es cierto. O sea, al final es buscar esa unión con Dios, ¿verdad? Es la santidad y obviamente los santos pues son fuertes en Dios y son fuertes en todo sentido, como En dices, que todo han sentido. hasta tolerado martirios inimaginables, ¿verdad? Que a veces Inimaginables. la crueldad Sí, puede llegar a niveles increíbles y esos así santos es. han estado en eso por amor a Por Dios. amor a Dios, exactamente, Ujú. por amor a Dios, más Ay, tal qué cual. bonito. Sí, Ya sí, me sí, dejas sí. de tarea, ahora sí que promoverle más a mi hijo, ¿verdad? Ofrécesela a Dios, el que vaya desde chiquito viendo y Ajá, contarle vidas de santos. Estas 2 ideas sí, me ayudan sí, mucho a mí sí, como mamá, poderlo ir inculcando en él y ver que sí, en el fondo estamos buscando que él viva en su propia vida las virtudes y también la así es. fortaleza, ¿no? Que es lo que estamos hablando. Sí, estamos hablando de la fortaleza, que por evitarles nosotros sufrimientos a los hijos y Ujú. no queremos que ellos sufran lo que nosotros a lo mejor en nuestra vida, que es más larguita, hemos sufrido, pues queremos evitarle, pero en Mm, lugar de evitarles les hacemos un daño porque se sí, presenta una verdadera dificultad y ¿cómo la vamos a resolver? Si no los exacto, acercas a Dios, ¿cómo la vas a resolver? Si no imposible. tienes confianza en Dios, ¿cómo la vas Sí, a resolver? Entonces sí hay que estar recordándoselo, ¿verdad? Cuando crecen los hijos, a lo mejor crees que no te entienden, pero en ti está el recordarles, hijo, hijo, así estén ujú. casados, así hay que estarles recordando, ¿verdad? Todas Que las edades. hay que ofrecérselo a Dios y ponernos en manos de Dios para que las cosas salgan bien. Ay, qué bonito, Marisa. Pues creo que podríamos seguir aquí platicando y diciendo, Sí, sí, hay sí, mucho que decir, ¿verdad? sí, Se me sí, hace sí, que otro día, si Dios quiere, nos podrás acompañar para claro. seguir platicando de temas tan interesantes que, pues, que nos has compartido hoy, la fortaleza y creo que de una manera así muy clara y entrando a puntos tan necesarios de Claro, platicar y de sí. reflexionar. Sí, y de prácticos que no están alejados de nuestra realidad, ¿verdad? Que son Exacto. puntos que podemos trabajar. A veces Sí, ya lo sí. hacemos mecánicamente sin pensar, entonces ya es cuando dices, ah, ya, la virtud, no me había dado cuenta que soy fuerte en esto, que soy fuerte en lo otro, porque ya lo mecánicamente, cuando ya lo trabajas al día, lo haces, ¿verdad? Ujú. Y no te das cuenta que eres virtuosa. Y Mm, mucha gente no se siente virtuosa, no, pues hay que sentirnos y saber y esas manifestaciones de la virtud son cuando cumplo con mis obligaciones, cuando estoy cansada y digo, no, pues lo tengo que hacer, no importa, tengo que salir adelante, me enfermo pues hay que seguir y lo que tú quieras, ¿no? Pero es cuando nos damos cuenta y dices, ah, sí, sí, soy virtuosa en este aspecto, ¿verdad? Sí, es cierto. No siempre nos detenemos a pensar y creemos que salió el día porque sí, ¿verdad? Y ay, bueno, Sí. un día más, pero no, o sea, Un día detente más, y exacto. ve esa fortaleza que Dios te da en tu día a Exacto. día y en las cosas pequeñas, grandes que vayas viviendo, ¿verdad? Sí, exactamente. Y todas las dificultades, todo mundo tenemos dificultades de diferente forma y algunas podemos atacarlas, como te decía, tú sacas tu espada y la atacas y otras las te aguantas con el escudo, ¿no? O sea, te da Sí, sí. ese momento para decir, tengo que aguantar esa fortaleza para aguantar. Y otras, aguantar para resolver, ¿verdad? Mm, qué Ujú. bonito.
Ay, no, pues podríamos decir muchísimo más, de verdad que ha estado muy interesante, se ha ido el tiempo volando, ¿en qué Sí, se va momento? volando. Sí, sí, sí. Y Pero pues antes de terminar, Marisa, me gusta mucho pensar, pues, ¿cómo hablabas tú a los niños? Tantos años que hablaste con ellos, les platicaste, pensando en que todos los que te estabas escuchando, pues somos niños interiormente, ¿verdad? No dejamos de serlo. exacto, ¿Qué nos exacto. podrías decir como conclusión de este tema de la fortaleza? Como si fuéramos niños. Bueno, como conclusión es que, que practiquemos y resolvamos nuestras dificultades con amor, con paciencia. Hay que tenernos paciencia nosotros mismos porque queremos que nos También. salgan las cosas inmediatamente. Entonces, pues la fortaleza no va de un día a otro. Hay que tenernos Sí. paciencia, amor a nosotros mismos, generosidad en los pequeños detalles y dificultades del día, generosidad de hacer las cosas que me tocan con gusto, aunque no tenga ganas de hacerlo, ¿no? Lo tengo que hacer, Ujú. pues ya lo voy a hacer con gusto, ¿no? O sea, se lo Sí, ofrezco a Dios y lo hago con gusto, aunque me cueste trabajo, ¿no? Para que tenga un valor y así. Y mamás, a trabajar desde niños, porque ahorita tenemos una juventud que ujú, verdaderamente no me gusta ponerles etiquetas, ¿no? Porque, sí, pues, como te digo, es una virtud que cada quien la trabaja diferente, pero la generación de cristal que dicen, pues, ¿qué pasa? Pues que quieren todo rápido en el momento, sin sufrimiento, ándale, sin luchar por. sí, Entonces, mamás a trabajarlo, ¿no? Y nos duele verlo sufrir, pero cada quien agarra su sufrimiento y Dios nos da la capacidad de resolver estos problemas, nos da la capacidad suficiente. Sí, siempre y cuando estemos cercanos a Dios, ¿verdad? Porque exacto, Dios no va a llegar y me va a decir, ahí tienes las fuerzas, ahí las tienes, ¿no? O ujú, sea, sí, acércate tú a Dios y pídele que te dé las fuerzas necesarias, ¿verdad? exacto, Para resistir todo embate del enemigo, porque enemigos hay muchos. muchos, pero en Dios somos fuertes Así es. y confiando en Él, como bien decías, ¿verdad? Y Ujú. pues buscándola en nuestra propia vida para que podamos ser ejemplo para aquellas Para, personas que han sido encargadas, ¿verdad? Nuestros hijos, alumnos y demás. exacto. Ujú. Exactamente, exactamente. Ay, Marisa, pues ha sido muy interesante compartir contigo este tema tan necesario. Podríamos decir más cosas, pero bueno, ahora sí que el tiempo El nos ha, tiempo vuela, sí, sí. voló el No, tiempo, pero sí, ojalá voló. que próximamente te volvamos a tener con nosotros. No, pues gracias y otra vez, como te digo, muy agradecida que me hayas invitado. Esta es una de mis fortalezas que tengo que trabajar, porque acuérdate que no soy muy buena para hablar en público, pero dije, no, cómo no, tomamos el reto y lo trabajamos, ¿no? Mira, Entonces, hablando de fortaleza y aquí hay exacto, un reto pues tuyo que bastante lo bien. hacemos. Entonces, Sí, ahí están los pequeños detallitos del día, ¿no? El estrés, ay, ¿qué voy a decir? Bueno, todo sale, todo fluye y el Espíritu Santo nos ilumina. Entonces, pues no sobre me queda todo. más que agradecerte que me hayas invitado y aquí estoy para estar para cuando gustes. Ah, ¿Sí? muchísimas gracias, Marisa. Un Sí, gusto estar contigo. Gracias a los que igualmente. se han dado el espacio de escucharnos y pues bueno, pongámonos en manos de Dios, ¿verdad? Ahora sí Así que es, la fortaleza también como don del Espíritu Santo que se derrame en cada uno de nosotros, que nosotros pongamos de nuestra parte lo que haga falta y Él derrame su fortaleza en nosotros. así Gracias sea. por su tiempo. Muchas No, gracias, Marisa. al Y contrario, Nay. pues que tengan muy bonita tarde. Muchas gracias. Igualmente, gusto, mucho gusto. Adiós. Adiós, bye.